Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, miércoles 15 de abril de 2015. Ya estamos a la mitad de este cuarto mes del año y nosotros ya estamos preparados para informarle de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Como siempre, le damos la bienvenida con todo gusto a nuestra compañera María Alejandra Martínez, que también nos tiene informados al respecto de lo que ocurre en el mundo. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos a esta hora e informarles de lo más relevante que ocurre en el mundo hasta este momento. Damos inicio. Funcionarios y ciudadanos cubanos se mostraron contentos por la exclusión de la isla de la lista estadounidense de naciones patrocinadoras del terrorismo, apuntando que el presidente Barack Obama repara una afrenta de décadas al orgullo nacional y despeja el camino para restaurar rápidamente las relaciones diplomáticas. Que ya era hora ya de que Obama se diera cuenta que Cuba no es lo que dice en el mundo entero, y que era hora incluso de que ya se restablecieran las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. No, me parece una buena intención de parte del presidente, buena de su parte, y pienso que Cuba no debería estar en esa lista, ya que Cuba no patrocina el terrorismo, al contrario, ayuda a muchos países. Muy bien, me parece muy bien para nuestro país. Porque bueno, todo va a ser mejor ahora para nosotros, ¿no? Una amenaza telefónica contra el presidente Rafael Correa provocó que se suspendiera abruptamente un almuerzo popular en una plaza pública al que iba a concurrir el mandatario. Medios de comunicación mostraron imágenes del personal de la policía y el ejército revisando el lugar con perros presumiblemente adiestrados para localizar explosivos. Y sí, se había hecho la llamada en un radio de 500 metros del almuerzo. O sea, la persona que mandaba los mensajes estaba cerca del lugar donde se realizaba el evento. En consecuencia, el nivel de riesgo subió sustancialmente. Si esto venía de Guayaquil, de Daule, de qué sé yo, no hay problema, o no hay mayor problema, pero venía del sitio del evento. Entonces tuvieron que tomar precauciones. Seguridad Presidencial me aconsejó suspender las actividades, quedarnos en el hotel, porque podía ser varias personas involucradas. Se están haciendo investigaciones del caso, se ubicó a la persona propietaria del teléfono, está siendo investigada, nos dice que él no ha hecho las llamadas, ¿no? Que le han sustraído el teléfono, qué sé yo. Bueno, se están haciendo las investigaciones, se tiene que ver qué clase de llamadas se ha hecho de este número, etcétera. Y en otra información, el presidente iraní declaró que Teherán está negociando con potencias mundiales, no con los legisladores de Estados Unidos, luego que el presidente Obama cediera ante la presión de republicanos y demócratas y aceptara firmar una iniciativa de ley que da al Congreso facultades para rechazar un acuerdo final con Irán. El presidente iraní minimizó la amenaza de una acción del Congreso estadounidense contra un acuerdo nuclear con las grandes potencias. No negociamos con el Senado estadounidense, no negociamos con la Cámara de Representantes, negociamos con un grupo llamado 5+1. El proyecto de ley estadounidense impondría un período de espera entre la firma del acuerdo final y el levantamiento de las sanciones, algo que es rechazado por Teherán. El mundo debe saber, los países del 5+1 deben saber, el Senado estadounidense, el Congreso, el presidente de Estados Unidos y su gobierno deben saber que si no se incluye el fin de las sanciones en este acuerdo, no habrá acuerdo. China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania cerraron el 2 de abril en Suiza un acuerdo marco con Irán sobre su programa nuclear, que se debe precisar y finalizar antes de fines de junio. El tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil fue arrestado esta mañana acusado de lavar dinero en el mega escándalo de Petrobras. João Bacari está acusado de lavar dinero en el megaescándalo de la petrolera estatal. La policía de Sao Paulo lo detuvo en la mañana del miércoles. En Curitiba, la justicia inició un proceso en su contra. Bacari es acusado de recibir sobornos provenientes de contratos amañados y registrarlos como donaciones electorales. El tesorero niega tajantemente las acusaciones y asegura que es inocente.
El arresto de este hombre clave del PT vuelve a poner el foco sobre el gobierno de Dilma Rousseff, que no consigue respiro desde que asumió su segundo mandato en enero. Además de él, se investiga a 13 senadores, 22 diputados, 2 gobernadores y exfuncionarios del Poder Ejecutivo. Se calcula que la red de corrupción movilizó 4.000 millones de dólares en una década. La muerte de un niño de 10 años en una favela de Río de Janeiro durante un fuego cruzado entre la policía y narcotraficantes constató que la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos de cara a los próximos Juegos Olímpicos del 2016. Una manifestación en la playa de Copacabana. Luego el entierro de un pequeño ataúd blanco en memoria de Eduardo de Jesús Ferreira, el niño de 10 años muerto tras recibir un disparo durante un tiroteo entre la policía y traficantes de droga en la favela de Alemão. Su madre acusa de su muerte a las fuerzas de seguridad. La policía de pacificación tendría que haber seguido inmediatamente. Matan a gente inocente. La policía asesina le quitó la vida a mi hijo. Las autoridades desplegaron a más de 10.000 policías en 264 favelas de Río de Janeiro, donde habitan más de 1 millón de personas. El objetivo es pacificar zonas que antes eran sinónimo de crimen y pobreza. Los tiroteos fatales son menos frecuentes que antes de que la policía llegara a estos barrios. Aún así, en los últimos meses se ha visto un aumento en el número de muertes. Mientras, se habla de una supuesta brutalidad policial. Según Human Rights Watch, el año pasado aumentó en un 40% el número de personas muertas por balas disparadas por la policía. Es un caos. Pensábamos que las cosas cambiarían cuando llegaran las unidades de la policía de pacificación, pero se ha vuelto 2 o 3 veces peor. A pesar de las tensiones entre policías y residentes, tal y como se puede observar en vídeos filmados por aficionados, los pacificadores están decididos a quedarse y, según dicen, se esperan daños colaterales. Es imposible decir que nunca pasará. En este momento hay enfrentamientos debido a las acciones de los traficantes de droga. Ellos usan a la población como escudos humanos durante los tiroteos. Brasil quiere eliminar la violencia de Río de cara a los Juegos Olímpicos de 2016, pero esta crisis plantea dudas sobre la actual estrategia y sobre cuánto tiempo será necesario para pacificar la ciudad. Y cientos de indígenas de Brasil acampan ante el Congreso de su país para reclamar sus tierras. Llegan hasta la capital del país para exigir que sean respetados sus derechos. Unos 1.400 indígenas se encuentran en Brasilia manifestándole al Poder Central su rechazo a un proyecto de enmienda constitucional. Temen que los legisladores permitan el uso de sus ricas tierras ancestrales para los negocios agropecuarios, la minería y la construcción de grandes emprendimientos, y creen que la presidencia del país no está velando por sus intereses. El Poder Ejecutivo descaradamente declara estar al servicio de la bancada ruralista. Entonces no tenemos mucho que esperar del gobierno de Dilma. El principal reclamo es contra una posible modificación de la Carta Magna que tramita el Congreso, que busca transferir del Poder Ejecutivo al Legislativo la competencia para demarcar tierras. Nós conquistamos el mundo. Según los líderes indígenas, desde el Congreso nunca definirían sus territorios, lo que sería para ellos como una sentencia de muerte. El campamento Tierra Libre, con indígenas de todo el país, se realiza desde hace 11 años en distintos puntos de Brasil. Durante este encuentro en la capital tienen previstas reuniones con miembros de los 3 poderes del Estado. Al menos 10 soldados perdieron la vida en enfrentamientos entre las FARC y el gobierno colombiano en medio de una tregua unilateral. Esta información se la tendremos a usted ampliada en la información de las 6 y 9 de la noche por Noticiero Guatevisión. Los esperamos. Así es, María Alejandra, diversas reacciones ya se muestran a nivel mundial a raíz del susto que se llevó el presidente ecuatoriano Rafael Correa al respecto de esta llamada que recibió. Más adelante a las 6 y a las 9 de la noche estaremos teniendo más información al respecto de lo que se origina en Sudamérica y también en el mundo. Por ahora vamos a la pausa comercial y regresamos con noticias nacionales.